Bien, vamos ahora a realizar la segunda parte de la explicación de los ejercicios de ampliación. Entonces, si os fijáis, la función más o menos que aparece representada, a grosso modo, digamos que hace así, ¿vale? Llega por aquí, hace así, baja por aquí, pasando por el 0, 0 y después sube. Bien, tenemos que tener en cuenta que, vamos a ver, al ir el dominio, nosotros siempre el dominio lo tenemos que fijar, son intervalos y lo vamos a fijar en el eje X. Y la imagen la vamos a fijar siempre en el eje Y, ¿vale? Entonces, esta función viene desde el menos infinito, porque esta función sigue hacia aquí, ¿vale? Viene desde el menos infinito de las X y llega hasta el más infinito de las Y. Por lo tanto, su dominio, que es que aparecía aquí cortada, es desde menos infinito hasta más infinito, o lo que también se denomina todo R. Después la imagen, para ver la imagen tenemos que ver el eje Y. Entonces en este caso se ve muy claro porque viene desde menos infinito hasta más infinito, ¿vale? Recordar el dominio siempre intervalos, mirando los valores del eje X, cómo se comporta la curva desde el punto del eje, desde el eje X, y la imagen desde el eje Y, ¿vale? Cómo se comporta la curva observando las coordenadas del eje Y. Bien. En este caso, tanto el dominio como la imagen es todo R, todos los números reales. ¿Es continua? Efectivamente, es continua en todo su dominio. ¿Por qué? Porque para dibujar esta curva no hace falta levantar el lápiz o el papel, o sea, el lápiz o el bolígrafo del papel. Bien, vamos a ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, nosotros para ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento, también los intervalos de crecimiento y de decrecimiento nos los encontramos siempre en el eje X. Y muy importante también recordar que eran siempre intervalos abiertos. Entonces, nuestra función va desde menos infinito hasta aquí, hasta este punto, que corresponde al punto, yo le he puesto el punto menos 1, ¿vale? Crece. Después, desde el menos 1 hasta aquí, que este va a ser el punto 1, decrece y de nuevo vuelve a crecer desde el 1 hasta el más infinito. Bien, aquí tenéis los dos intervalos de crecimiento y crecimiento. Después nos encontramos una cosa que son los máximos y los mínimos. En este caso tenemos aquí un pedazo de máximo y aquí un pedazo de mínimo. En las soluciones te lo pone con comas, pero bueno, no hay que... La idea es que se entienda qué es un máximo y qué es un mínimo, ¿vale? En este caso esto es un máximo relativo, que al ser el único máximo también es el absoluto, es el más grande de todos los máximos. Nada más que hay uno, así que es normal. Y aquí el más pequeño de los mínimos, puesto que hay solo uno, ¿vale? Importante, para que sea un mínimo, por la izquierda tiene que decrecer y por la derecha del punto tiene que crecer. Entonces, para sacar los máximos y los mínimos, tenemos que observar que, primero, que siempre son puntos, y segundo, que esos puntos tienen dos coordenadas. Una coordenada X primero y una coordenada Y, como todo punto, ¿vale? En el espacio de R2. Bien. Puntos de corte. Los puntos de corte van a ser solamente los puntos donde corta mi función sobre los ejes, tanto X como Y. En este caso, el punto de corte, vuelvo a lo mismo, tiene que tener dos coordenadas. Es el menos 2, 0, el 0, 0 y el 2, 0. Bien, vale, ahora pasamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nosotros nos dan una parábola, ¿vale? Y en función de esa parábola tenemos que ir sacando los parámetros. Bueno, en primer lugar, yo ya veo que el a, que es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, es negativo. Y como es negativo, ya sé yo que es convexa, es decir, que va a ir hacia abajo. Bien. Después tenemos que ver el vértice. Para sacar el vértice, tengo las coordenadas x del vértice y la coordenada y del vértice. La coordenada x siempre a través de la fórmula menos b partido por 2a. Menos b en este caso es el coeficiente que acompaña a la x. En este caso, como es 1, pues sería menos 1 partido por 2 por a. Como a vale menos 1, sería menos 2. Menos 1 entre menos 2 me queda un medio. Bien, esa es la coordenada x. Daos cuenta que el vértice es un punto, por lo tanto me tengo que sacar la coordenada x y la coordenada y. ¿Cómo saco la coordenada y? La coordenada y del vértice, lo que hago es sustituyo la coordenada x en mi parábola y la solución que me salga será mi coordenada y. Mucho cuidado que el signo menos
este que aparece al principio de la parábola, está fuera del cuadrado, ¿vale? Es menos 1/2 al cuadrado, es decir, elevo primero el 1/2 al cuadrado y después le cambio el signo. Me sale menos 1/4. Al final me sale al final me sale 25 cuartos. Es decir, ya tengo aquí mi vértice, ¿vale? Ya tengo lo primero que es convexa y lo segundo mi vértice. Bien, eje de simetría. Cuidado con el eje de simetría, ¿vale? El eje de simetría hay que poner x igual a 1/2. Lo digo porque siempre me seguís poniendo después de 5 o 6 exámenes igual, eje de simetría 1/2. No, es la coordenada x, ¿vale? Esa coordenada x tengo que poner x igual a 1/2, si no, no está bien. Porque el eje de simetría es a través del cual, si yo doblase la curva por ese eje, coincidirían todos los puntos. Bien, puntos de corte. Los puntos de corte. Para sacar los puntos de corte, lo que tenemos que hacer es sacar los puntos de corte por dónde va a cortar la gráfica, por el eje X y por el eje Y. No siempre nos vamos a encontrar puntos de corte. Entonces, el eje Y, que es el más fácil, todos los puntos que cortan al eje X, perdón, al eje Y cumplen que la X vale 0. Por lo tanto, donde ponga X pongo 0 en mi parábola y el valor que me salga, esa es la coordenada Y del punto de corte con el eje Y. Es decir, mi punto de corte con el eje Y es el 0, 6. Y hago lo mismo después con el eje X. Para hacerlo con el eje X, todos los puntos que cortan al eje X tiene la Y igual a 0. Entonces lo que hago es, me voy a mi parábola y donde ponga Y pongo 0. Me sale una ecuación del segundo grado. Tenemos que poner X igual, ¿vale? Y tenemos que recordar que estos dos valores que me han salido, el menos 2 y el 3, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque este signo es negativo, ¿vale? Y por eso me sale, cuidado con esto, ¿vale? Con el denominador. Entonces, menos 2 y 3 son las coordenadas X de cada punto de corte. No el punto de corte menos 2, 3, no. Es el menos 2, 0 y el 3, 0. ¿Por qué? Porque todos los puntos de corte con el eje X cumplen que su coordenada Y vale 0. Una vez que ya tengo los dos puntos de corte con el eje X, tengo el punto de corte con el eje Y y tengo por otro lado aquí mi vértice, ya lo único que tengo que hacer es unir esos tres puntos y me sale esa parábola. Bien, pues hasta aquí el repaso de los ejercicios que había pendientes de ampliación. Venga, un saludo. Repasarlos, por favor, una y otra vez. Venga, hasta luego.